Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. En este estudio que estamos realizando del Evangelio de Mateo, ahora vamos a considerar el penúltimo capítulo de este Evangelio, el capítulo número 27. En el capítulo 27 describe el juicio de Jesús ante Pilato, su flagelación, las burlas a las que fue sometido, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el episodio en el que Judas se arrepiente y se suicida. Jesús es sepultado por José de Arimatea en una tumba nueva. Las autoridades judías aseguran la tumba y ponen guardias, temiendo que los discípulos roben el cuerpo y afirmen que Jesús resucitó. En este capítulo 27 vamos a encontrar cosas muy interesantes que necesitamos tener en cuenta para lograr comprender todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, el castigo que por causa de nuestro pecado fue imputado sobre él. Uno de los capítulos que me parece más importantes en el Evangelio de Mateo desde el punto de vista de esa obra vicaria de Cristo, de cómo nosotros a veces pasamos un poco por alto lo que realmente sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ninguna película, por dramática o por cruenta que parezca, podrá asemejarse a la realidad de lo que verdaderamente padeció por nosotros nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte, y la única forma como podría ser imputada sobre nosotros justicia para salvación era a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y este capítulo 27 no lo relata. Los romanos habían retirado a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, no lo podían hacer. Así que Pilato sí o sí era quien tenía que pronunciar esa pena de muerte. La ley prohibía obtener dinero sobre la base de que sería entregado al templo, ¿no? Por eso el versículo 6 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Estos, perdóneme la expresión, sinvergüenzas, lo que hicieron fue darle a Judas este dinero por precio por haber entregado a Jesús. Habiéndose arrepentido, Judas vuelve corriendo, entrega las monedas, dice que ya no, que se deshace el trato. Evidentemente eso ya no era posible y los sacerdotes aquí rechazan el recibir este dinero nuevamente, porque no era permitido por la ley que en Deuteronomio 23 lo expresa. La acusación que luego nosotros vemos aquí más adelante de los sacerdotes hacia Jesús no decía de pronto o carecería si hubiera sido blasfemia formulada por el Sanedrín ante los ojos de Pilatos. O sea, no tenía importancia que vinieran ante Pilato a decir: no, es que ha blasfemado, que era lo que ellos ante el pueblo le habían imputado a Jesús, ¿no? Pero cuando ellos vienen a Pilato, cambian el discurso y mentirosamente, ya que lo veían desde el punto de vista de lo terrenal, lo acusan de querer proclamarse rey. Entonces aquí, en un acto que sin duda alguna podemos denominarlo de sedicia, estos principales incitan el enojo de los romanos, en este caso de Poncio, para con Jesús, tratando de acusarlo como de que él quería proclamarse rey, ¿no? Lo terrible de todo es que Pilato sabía que Jesús era inocente, por lo que muestra el texto bíblico. Pero lo triste es que él no
prestó atención hacia su propia conciencia. Mire qué curioso que el versículo número 19, su mujer, la esposa de Pilato, le manda a decir, oiga, no tenga nada que ver con este justo. Es decir, no se meta con él, no haga nada porque he tenido muchos sueños por causa de él, ¿no? El sueño destaca que Jesús no era considerado como un criminal por los romanos. En los capítulos 1 y 2, los sueños, aquí vemos que se utilizaron como un medio de la revelación divina, ¿no? Más adelante, en ese mismo mejor versículo 19, para no dejar pasar esto, tribunal, que es la palabra que se menciona aquí, y quiero mencionar esto porque me parece importante aprenderlo. Tribunal bema, del griego, describía un paso o una zancada, como una especie de mini salto. Más tarde esto se utilizaría para referirse a una plataforma sobre la que se llegaba por escalones y donde específicamente se hacían oraciones. Algún tiempo después denota la tribuna o el tribunal de un gobernante donde los litigantes eran sometidos a juicio. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en textos como en los Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos, que se menciona casi siempre para magistrados terrenales, pero 2 veces se le usa con respecto al tribunal divino, ante el cual los creyentes comparecerán. Entonces, es como un paso hacia lo que vendría a ser más adelante la enseñanza de cómo en algún momento los creyentes tenemos que entrar ante el tribunal divino. Volviendo al tema del texto que nos ocupa, el versículo 26 que nos está relatando que Jesús es azotado sabiendo que era inocente, vemos que para entender la gravedad de esto, las personas que iban a ser azotadas eran amarradas a un poste. Luego eran golpeadas sin misericordia con un látigo fabricado con unas tiras de cuero trenzadas, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión en los mensajes que el Señor me ha permitido predicar a la congregación. Y cada una de esas tiras, trenzas, era o tenía pequeños pedazos de metal o de hueso adheridos. También tenía fragmentos de plomo atados a la punta. Lo cruel es que este tipo de látigo, que es llamado como flagelación, ¿no? La flagelación precisamente por eso, porque arrancaba los fragmentos de carne de las víctimas. Mire lo tremendo. Muchas de las víctimas ni siquiera sobrevivían a los azotes. Así de terrible era este castigo. El versículo 27 nos menciona que llevan a Jesús al pretorio. Y el pretorio era la residencia oficial del gobernador. Y allí es donde se burlan cruelmente de nuestro Señor. El versículo 32, donde dice la Escritura, y aquí es muy importante esto, dice que hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligan a que lleve también la cruz, ¿no?
Esto me parece que este texto nos recuerda que diferentes culturas estaban representadas en el Calvario y en la iglesia. Simón, el que aquí se menciona, varios, o mejor, varias luminarias de todas las épocas se sentirían honrados de permitírseles cumplir la tarea que le fue encomendada a Simón de Cirene, quien era un hombre de color del noreste de África. Haya sido voluntariamente o no, manos de color se extendieron para ayudar al Salvador a llevar su cruz. El eunuco etíope de África, que encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 26, fue el primer gentil, recuerden ustedes el episodio de Felipe, que se convirtió. Y este nombre es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya les mencioné hace un momento, el texto en específico, como un testimonio de esta naturaleza, permítame utilizar esta expresión, transcultural de la palabra y de la obra de Dios. La obra de Dios no es para un grupo específico de personas, no es para una región específica, no es para un continente específico, no, es para toda la humanidad. La historia nos reporta que de regreso a Etiopía, este hombre funda la iglesia cristiana de Abisinia. Y lo terrible, si usted me permite decirlo, no desde el punto de vista de lo malo, sino de lo sorprendente, es que esa iglesia existe hasta el día de hoy. Qué impresionante pensar que una cosa que nosotros hacemos para Jesús puede tener consecuencias eternas y atemporales. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué tiempo, pero con lo que estamos haciendo hoy, Dios puede hacer algo en el futuro. Las víctimas, volviendo al texto bíblico, que iban a ser ejecutadas, por lo general recibían vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos. Y aquí el rechazo de Jesús no solo está en correspondencia con su oración, sino también con la decisión de no evadir nada de lo que contenía la copa que le ofrecía el Padre. Jesús no quiere beber este vinagre mejor, que era usado para adormecer su dolor. No, Él iba a padecer completamente por amor a nosotros. La única razón por la que Jesús no bebió, lo único que pudo haberle aliviado un poco los dolores terribles que Jesús estaba sintiendo en ese momento, Él lo rechaza para que nosotros, en su padecimiento, por causa del pecado imputado sobre Él, fuésemos libres de esas consecuencias. Por eso, queridos amigos y hermanos, yo no puedo aceptar evangelios que hablan de que nosotros tenemos que sufrir dolor permanente para, de alguna manera, agradar a Dios o como consecuencia de ser cristianos. Él lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué precio más alto se puede pagar después de todo lo que Jesús hace? De cómo Jesús aún se niega a beber esta especie de anestésico por nosotros. ¿Cómo vamos a pensar entonces que si Él sufrió por nosotros, Él quiere
nuestro sufrimiento, para mí no tiene ningún sentido. Como si fuera poco, el versículo 35 nos muestra que ellos están repartiendo sus vestidos. La costumbre de los romanos, de hecho, era desnudar a las víctimas y permitía a las víctimas, mejor, a los soldados quedarse con las ropas de las víctimas. Lo cual en el caso de los salmos, se me cruzó acá la idea, en el caso del texto de Mateo, refleja el cumplimiento profético de lo que el Salmo capítulo 22, versículo 18 menciona. El mismo versículo 35 dice: lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo capítulo 22, versículo 18. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde es el tiempo que describe el versículo 45. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, estamos hablando que entre las 12 y las 3 de la tarde, algunos dicen que pudo haberse presentado un eclipse porque todo se oscureció. Impresionante. La exclamación de desesperación de Jesús del versículo 46 nos lleva nuevamente al Salmo capítulo 22, pero en este caso al versículo número 1. Aquí refleja el peso de los pecados de la humanidad y su completa identificación con nosotros los pecadores y el real y literal abandono que sufre por parte de su Padre. Él sintió como todo el peso del pecado cayó sobre él y Dios, siendo completamente santo, no podía ni siquiera mirarlo. Aquí Jesús siente ese vacío, igual que como en el episodio de el anestésico artesanal que ellos daban a las víctimas. Jesús lo siente por amor a cada uno de nosotros. Ya llegando al velo que se rasga en el versículo 51, este velo era una cortina gruesa que, según lo que muestra el texto bíblico, era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El hecho de que se hubiera rasgado en dos, es decir, de arriba a abajo, no hay que ser claros, él se rasga de arriba a abajo, indica que este no fue ocasionado por manos humanas. Esto fue la muestra de que lo que hizo Jesús en su muerte fue abrir el camino a la presencia de Dios. Hay que tener aquí claridad en esto, porque una tela tiene una forma de romperse más fácil que otra. El velo, al tratar de romperse de abajo hacia arriba, iba a tener una resistencia que era difícil que mano humana lo hiciera, porque no dice el velo se cortó, dice el velo se rasgó, literalmente, como si una mano hubiera rasgado el velo de arriba hacia abajo. Como no, el poder redentor de Cristo que nos dio acceso a ese trono del Padre. ¡Ay, qué amor más maravilloso! ¡Qué amor más grande y extraordinario! Otro episodio que demuestra el poder de Jesús sobre la muerte lo encontramos acá en el versículo número 52.
Bueno, parte del 51, donde menciona que la tierra tiembla, dice, y se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Qué impresionante! ¡Wow! Este terremoto abre las tumbas y los cuerpos se levantaron. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. Qué tremendo que el poder de su resurrección fue tan extraordinario, tan poderoso, que esas tumbas que quedaron abiertas allá, que aparentemente no las habían cerrado después del terremoto, fueron intencionalmente abiertas para que después de la resurrección de Jesús, estos muertos santos resucitaran en un simbolismo de lo que será nuestro destino futuro. Los muertos en Cristo, aleluya, resucitaremos primero. ¡Qué extraordinaria declaración! De hecho, Isaías capítulo 26, versículo 19, en una exclamación profética, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Este es uno de los, como dije, capítulos más dicientes y más extraordinarios del Evangelio de Mateo, porque nos habla de ese amor que entrega su vida, del sufrimiento que vive Jesús por amor a nosotros, de cómo se niega a tomar este anestésico artesanal, de cómo sufre el abandono momentáneo del Padre cuando todos nuestros pecados son cargados sobre Él por amor a nosotros, pero luego nos muestra una imagen de su resurrección cuando en esta porción de Mateo del versículo 52 nos dice cómo muchos fueron resucitados y se van a la santa ciudad y aparecen en muchos como testimonios de eso que Jesús había hecho. ¡Qué extraordinario! El versículo 54 dice que el centurión y los que estaban con él cuidando allí reconocen, temen después del terremoto, temen después de las cosas que habían pasado, temen y dicen, verdaderamente este es Hijo de Dios. Esta confesión de la divinidad de Jesús por parte de los soldados aquí romanos constituye una especie de ¿qué? Como de clímax en este relato de la crucifixión, mientras se hacen los preparativos para la encomienda de evangelizar a todas las naciones. Y luego vamos a hablar un poco más acerca de eso. Vamos al versículo 60, en donde se pone Jesús en un sepulcro. La Escritura muestra nuevo, probablemente para hacer notar que no podía tener algún tipo de daño por el uso, ¿no? Por abrir y cerrar, probablemente porque muchos de estos sepulcros tenían la capacidad de recibir varios cadáveres de familias, ¿no? Estas tumbas que eran cavadas en la roca eran comunes de hecho en esa área, ¿no? Y eran usadas por familias prestantes para que allí estuvieran pues sus familiares, ¿no? Aquí es usada únicamente para Jesús y era nueva.
ellas eran cerradas por medio de una piedra o losa gigante que se rodaba hasta cubrir la entrada de pues este sepulcro, ¿no? Que tenía que ser de hecho movida por varias personas por el peso que ella tenía. El versículo 62 dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Y mandan, ahí usted lo ve más adelante, por temor de que los discípulos robaran el cuerpo, etc. O el solapado reconocimiento de que Jesús podría ser el Hijo de Dios que proclamaba y resucitar y vencer el poder de la muerte. El hecho es que envían allí gente que lo cuide, ¿no? Ahora miren esto tan interesante. Este día que está mencionando aquí el versículo 62 es un viernes. Ahora, ellos que eran tan celosos de la ley, del sábado, etcétera, etcétera, Pilato recibe la visita de estos líderes violando sus propias reglas sobre el sábado. Recuerda que el sábado no se podía hacer absolutamente nada, no les importa. La hipocresía de líderes que ponían cargas, pero que no querían que ellos llevarlas. Y que hoy en día, de hecho, se ve mucho. La presencia de estos guardas romanos que nosotros vemos aquí en el versículo que es solicitada a Pilatos, refuta esa afirmación posterior de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Recuerda que ya lo estudiaremos más adelante, el versículo 28, el capítulo 28 mejor, relata este tema en el que ellos sobornan a los guardias. Pero no tiene sentido, porque si los guardias están cuidando la tumba, ¿cómo es posible entonces que los discípulos de Jesús hubieran robado el cuerpo de Jesús? No es posible. La misma afirmación de que los guardias estaban guardando la tumba refuta el hecho de que hayan sido los discípulos los que roban el cuerpo de Jesús. Un intento desesperado de los fariseos para que la gente no reconociera la verdad de las palabras de Jesús, de que al tercer día resucitaría. Por supuesto, muchos hasta el día de hoy en el pueblo judío tienen o se quedaron con esta afirmación, pero nosotros sabemos y estamos completamente seguros en la base de nuestra fe que Jesús resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, está preparando morada para nosotros, porque Él es nuestro abogado delante de nuestro Dios. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.